Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 101. El reino dividido. Siempre dispuestos a desprestigiarme, los fariseos, que ya habían trazado su plan de actuación para conseguir dejarme en ridículo por falso y por mentiroso. No perdían la ocasión de provocar y buscar terminar con mi fama y con la cada vez mayor admiración y confianza en mí, que se estaba instaurando entre la gente, no sólo de Galilea, sino incluso de Judea y de algunos países vecinos, como Siria o Fenicia o Perea. Habían trazado sus planes para conseguir sus propósitos, y uno de los días en que me encontraba hablando en la plaza de Cafarnaúm, les vi venir a mí trayendo con ellos a un hombre joven, sordo y ciego. No estaba endemoniado, como se os ha dicho, sino que tenía estos dos defectos por una malformación anterior a su nacimiento. En aquellos tiempos era tan poca la higiene, tan poca la salubridad, tan mala la alimentación y tan pocos los conocimientos médicos, que lo más normal es que los bebés sufrieran de enfermedades mientras sus madres les estaban gestando. Estaban expuestos a toda clase de infecciones e incluso sufrían las consecuencias de los trabajos que ellas debían desempeñar, a veces demasiado duros, esfuerzos que afectaban a los niños en multitud de ocasiones. El niño ya había nacido así y nunca había podido ver el mundo que le rodeaba, ni siquiera podía comunicarse con nadie. Era un ser digno de compasión al que pretendían utilizar aquellos hombres desaprensivos para derrotarme. No sabían, ellos precisamente, que este ser había sido elegido por el Padre para, como siempre y a través de mí, demostrar su poder y la verdad de mis palabras. Como dije, le presentaron ante nosotros, y para seguir cumpliendo las profecías y movido por el más alto sentimiento de amor y compasión hacia aquel pobre desgraciado, le sané. Puse mis manos sobre sus ojos y sobre su garganta y hablé con su alma, y vio y habló inmediatamente. Como otras veces, todo el grupo de gente que se encontraba en la plaza fueron testigos y se maravillaron, como sucedía cada vez que asistían a alguna cosa así, porque más se convencían de que yo no era un hombre corriente. Los fariseos volvieron a quedarse decepcionados y contrariados al no haber podido conseguir su propósito, y como no se daban por vencidos, para continuar con sus planes de desprestigio, comenzaron a decir a voz en grito, para que todo el mundo lo oyera, que yo expulsaba a los demonios ayudado por Belcebú, y esto confundía a los que habían observado el prodigio, les hacía dudar y comenzaban a preguntarse unos a otros si en efecto yo era aquel hijo de David esperado, porque realmente estaba haciendo unas demostraciones fuera de lo normal, tal como habían anunciado los profetas que el Masiaj haría. Pero ellos arreciaban con sus gritos afirmando que el demonio estaba conmigo y que mi poder provenía de él. Serenamente y elevando la voz, comencé a hablar y les dije que si un reino estaba dividido, que si sus habitantes estaban separados, perdía toda la fuerza, y que entonces ¿cómo se podía pensar que el propio Belcebú iba a aniquilar a sus iguales? Porque eso sería absurdo, y deberían darse cuenta de que quien estaba expulsando a los demonios que ellos creían responsables de los defectos del hombre era Dios, para empequeñecer cada vez más el poder del adversario. Les conminé luego a que me dijeran con qué poder expulsaban ellos a los demonios y con qué poder lo hacían los que les seguían y qué era lo que sobre estos exorcismos enseñaban a los niños en las escuelas de las sinagogas. Les vaticiné que estos niños serían sus jueces, porque tenían mucho más conocimiento que ellos, porque estos niños verían sus acciones y les juzgarían por ellas.
Les dije que si entonces yo expulsaba a los demonios con el Espíritu de Dios, les estaba mostrando qué era lo que exactamente había llegado a la tierra, el reino del Padre, del que todos podían ya participar, al que todos podían ya tener acceso, al que todos pertenecían y en el que tanto la enfermedad como el dolor, como la guerra o la injusticia, ya no podrían tener cabida. Les expliqué que el poder del Padre era tal que podía sacar a estos ocupantes oscuros de sus casas, porque era mucho más fuerte que ellos, porque si yo estuviera de parte del adversario, lo único que pretendería, y mi único objetivo, sería aumentar el poder de las sombras, y los hechos no se estaban produciendo así, sino que estas sombras quedaban aniquiladas y carentes de toda fuerza y todo poder. Pero siguieron firmes en su ataque, no queriendo ceder, aunque en muchas ocasiones alguno de ellos sí sabía que yo era diferente y que estaba hablando con la verdad. También les dije que el que no estaba conmigo, el que no comenzara a admitir otros nuevos conceptos, el que no abriera su alma a la nueva vida y al nuevo conocimiento, verdaderamente no estaba conmigo y que ya era el momento de tomar cada uno su postura. O seguían como hasta entonces, aferrados a tanta creencia errónea, o abrían sus almas, sus mentes y sus corazones a una nueva verdad que se había instalado en nuestra tierra, siendo conscientes y agradecidos con el Padre por el inmenso regalo que les estaba ofreciendo, su salvación, la salida de los profundos pozos de oscuridad en los que estaban hundidos, regalo que estaban recibiendo únicamente por el amor de Dios, por su infinita misericordia, porque quería salvar a sus hijos, porque quería recuperarles, porque quería que regresaran al camino, y para eso me había enviado. Como tantas otras veces, abrí sus puertas a la vida, a la luz y a las leyes universales de las que yo era emisario, como lo venía haciendo desde que comencé a enseñar a lo largo y ancho de toda Galilea. Con todo mi amor, Yeshua.